El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio por FM Universidad, como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Clara Martí Corena. Clara es licenciada en Sociología, tiene una maestría con mención en Ciencias Sociales del Trabajo, es doctora en Ciencias Sociales, todo por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es investigadora de CONICET, se especializa en negociación colectiva y conflicto laboral. Su tema de investigación es el impacto de la pandemia en las condiciones de trabajo, formas de organización y acción colectiva en Argentina y sus efectos en el poder de clase. Se desempeña en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, CEIL. Le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo aquí en el programa. ¿Cómo estás, Clara? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por el llamado, por la invitación y por la presentación. Nos gusta empezar el programa hablando de recorridos personales. ¿Cómo fue que te decidiste por la sociología? ¿Cuándo nació el interés, la curiosidad por la disciplina? Bueno, por un lado vengo de una familia con fuerte presencia, digamos, de las ciencias sociales. Entonces, yo creo que ahí obviamente hay una influencia de mis padres y también un tío que es sociólogo. Y por otra parte, bueno, cuando yo hice mi secundaria en la década del 90, momento, digamos, de crisis económica, social, política y también de surgimiento de movimientos sociales y de distintas formas de lucha contra el neoliberalismo, de las cuales también participé. Y bueno, creo que había también un interés por cambiar las cosas, ¿no? Por cambiar la situación social, el orden de cosas existentes desde lo social, y eso fue un poco lo que me llevó a elegir sociología, y a iniciar, digamos, la carrera. Y bueno, luego, si bien yo trabajé en distintos rubros, pero bueno, también trabajé como trabajadora en el Estado, en programas sociales, en el Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, finalmente me interesó dedicarme a la investigación. Uh-huh. Así que bueno. Ahí seguiste formándote. Sí, ahí seguí ahí, me anoté en la maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, me fui moviendo dentro de distintos aspectos vinculados al tema de trabajo, mercado de trabajo, estructura ocupacional, negociación y conflicto, legislación, es decir, distintos temas que fui trabajando, tanto para mi tesis en su momento como posteriormente, incorporando nuevas problemáticas y nuevas miradas quizás sobre la problemática laboral y de las formas de organización colectiva. Cuando decidís, dedicarte a la investigación, que te seguís formando, haces tu doctorado, ¿ya tenías pensado hacer el ingreso a CONICET? ¿Tenías como posibilidad o eso salió después? Cuando empecé la maestría, era una de las posibilidades. Recién en ese momento
empezaba a ampliarse la posibilidad de acceder a becas de doctorado, y aparecía, bueno, como una opción para poder realizar el doctorado. Así que bueno, me presenté. Bueno, no sé si los oyentes saben, pero bueno, todo el sistema, digamos, del CONICET, tanto las becas como el ingreso a la planta, ya sea como personal técnico o como personal investigador, bueno, demanda muchísimo esfuerzo, pasa por muchos filtros, y son concursos donde se presenta mucha gente y donde hay que pasar distintas instancias de evaluación que son muy rigurosas para poder acceder o a una beca o, bueno, más adelante a la carrera de investigador científico. Me parece importante aclararlo porque a veces se malversan cualquier cosa, se dice, se dice cualquier cosa. Entonces me parece importante aclarar eso, ¿no? Es decir, que son concursos que se abren en determinadas fechas, la gente se postula en función de una serie de bases y de condiciones, y luego hay instancias de evaluación de mesas de investigadores formados del organismo en distintas disciplinas, y hay distintas instancias y un directorio que define finalmente el otorgamiento o no de quienes obtuvieron el puntaje necesario para ingresar o para obtener la beca o para ingresar a la carrera. Entonces, bueno, me parece que es importante, ¿no? Plantearlo. Y finalmente, bueno, tuviste tu beca de doctorado, ¿y cómo te fue con el ingreso? ¿Entraste de una vez? No, me costó. No, me costó. Tenemos varios casos, así que tranquila. Sí, me costó. me costó. Ya cuando yo empecé, cuando me postulé para la primera vez de ingresos, ya empezaba a haber no un cierre de la carrera como está sucediendo en este momento, pero sí, bueno, de alguna manera cierta reducción en la cantidad de ingresantes en relación a los postulantes que veníamos de las becas, y sí, así que sí, me costó, me tuve que presentar un par de veces, y bueno, y también en función de las devoluciones, bueno, pulir el plan de trabajo, o exacto, tener más publicaciones, bueno, todo lo que implica el momento de eso, de las presentaciones y de los de la presentación al ingreso, ¿no? A la carrera. Pero bueno, finalmente lo lograste, lo que es loable, y seguís firme ahí con tu, y ya promoviste, así que ya estás bien encaminada. Sí. En ese sentido, bueno, sí, una vez que me salió el ingreso, bueno, hice unos años en la categoría asistente y luego pude promover adjunta, y bueno, ahí estamos. También ahora estamos esperando los resultados de las últimas promociones, que hay que ver si cuándo van a estar y demás, pero bueno, sí, estoy en la carrera, y bueno, y obviamente en las condiciones en las que estamos trabajando actualmente en el organismo, que son complejas, porque no solo en términos de nuestros salarios, sino también en términos de el desfinanciamiento de proyectos, ¿no? Así que bueno, la situación es compleja, los equipos que están bueno, diezmados en muchos casos, porque los investigadores jóvenes se van afuera porque no o no pueden ingresar, o hay una cantidad enorme de ingresantes aceptados que no tienen el alta en su cargo. Entonces, bueno, la verdad que la situación actual es muy compleja. O sea, los que ya estamos, bueno,
seguimos obviamente trabajando, produciendo, investigando, pero la verdad que en condiciones cada vez más deficitarias, sí, ¿no? Y más complejas. Sí, en un ambiente muy hostil. Seguimos en el próximo bloque, hacemos la primera pausita. Macroscopio, ciencia y sociedad. Seguimos hablando con la doctora Clara Martí Corena, nos contaba sus primeros pasos, su formación, el ingreso a CONICET, la situación del organismo en este momento, que es bastante complicada para realizar las tareas que tenemos que realizar, y también la realidad te da tela para seguir investigando este tema tuyo que es absolutamente actual, que es el de las condiciones de trabajo, de la legislación. Un poco pensaba yo cuando hablamos el otro día y concertamos esta entrevista, un poco la historia de lo que es la legislación laboral, desde el principios del siglo XX, que empezaron las primeras leyes positivas, podríamos decir, hacia los trabajadores, como fue, la jornada de 8 horas, la licencia por maternidad, todas esas previas a los grandes cambios que vinieron en la gestión, en el primer gobierno peronista, de aguinaldo, vacaciones y otras conquistas que se legislaron. Todo lo posterior a esa época es todo negativo. O sea, todo es en detrimento de derechos que supuestamente se habían conquistado. Más precarización, los 90 que acabas de decir, que fue así como contundente el tema, y ahora vuelta otra vez, porque siempre, o sea, es como cíclico, ¿no? Cada tantos años o décadas vuelve el tema y se vuelven a poner en juego, en hilo, las condiciones de trabajo, las formas en que uno se organiza o no. ¿Cómo vas avanzando sobre esas cuestiones en la actualidad? Sí, bueno, en primer lugar me parece muy interesante esta línea histórica que planteas, porque de hecho yo creo que evidentemente hay, digamos, las cámaras empresarias, las clases dominantes tienen una agenda en relación a la reforma laboral con puntos muy claros desde siempre, ¿no? Digamos, si uno mira, digamos, todos los gobiernos liberales o neoliberales y dictatoriales han intentado y han ido por la modificación de los derechos de los trabajadores, tanto en el ámbito colectivo como en el ámbito individual. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión que es una cuestión también histórica, de larga data, que no es nuevo, y que, en momentos de avance, digamos, de el neoliberalismo, o de las formas liberales, o de estas perspectivas ideológicas más extremas en términos de extrema derecha que estamos viviendo hoy, reaparecen distintos intentos de modificar las condiciones de trabajo de manera de, por un lado, dar una mayor discrecionalidad patronal para el uso de lo que consideran su fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, para que los trabajadores trabajen más horas, roten entre las actividades, carezcan de derechos por un lado, y por otro lado todo lo que tiene que ver con diezmar o horadar la organización, digamos, de los trabajadores, ¿no? Me parece que ahí hay dos ejes son dos ejes muy claros y que son ejes que están presentes en la disputa capital-trabajo y que no son ninguna novedad, ¿no? En todo caso, reaparecen en distintos contextos, y en todo caso el efecto o el impacto que tienen también depende de la situación económica, social y política del momento, ¿no?
Totalmente. Sí, bueno, ahora que estabas hablando de todos estos dos ejes, pensaba, ¿no? Hubo, por supuesto, épocas de censura, de proscripción, de intervención de sindicatos, por supuesto, previas de persecución a dirigentes sindicales, y también ahora, digamos, en la actualidad, después de un proceso muy largo de esta primera reforma que se hizo, de estas, ya no es la primera, pero digo, de alguna reforma en los 90 y toda esta precarización que se instaló, que cambió mucho el mundo del trabajo como lo concebíamos antes. El tema ahora, que también viene de hace rato, que es con los gremios, el tema de la falta de sindicalización, el tema de la gran cantidad de trabajo informal que hace que la gente no se sindicalice, y por otro lado también el manejo de las obras sociales. Pero ahora en este proyecto nuevo se habla directamente, o creo que ya está en vigencia, el tema de la desafiliación, o sea, de evitar que la gente se afilie al sindicato, incluso esta modalidad que habían impuesto hace unos años del aporte solidario, es decir, que los trabajadores formales que no estaban afiliados igual aportaran a los gremios. Es como hilar más fino, ¿no? Cada vez es una puntadita más hacia todo esto que trabajas vos, que investigas vos, ¿no? El tema de las formas de organización, de acción colectiva, y lamentablemente, más allá de que los sindicatos sabemos que son lo que son en su mayoría, la falta de una herramienta legal para la organización de los trabajadores también les juega muy en contra en estos regímenes. Sí, yo creo que, a ver, hay un montón digamos, de elementos. Por un lado, obviamente acá hay un intento, es una ofensiva, digamos, sobre los derechos de los trabajadores y de las formas de organización y el poder institucional que han logrado consolidar o cristalizar en distintas legislaciones, ¿no? Por supuesto que también hay que decirlo, muchos dirigentes sindicales, tanto en la década del 90 como en la dictadura, como en distintas etapas, han convalidado el avance de la flexibilización laboral. En la década del 90, por ejemplo, algunos sectores han convalidado el avance a condición de mantener ciertos aspectos muy aspectos nodales del modelo sindical argentino, como, bueno, la organización sindical por rama, ciertos elementos de la negociación colectiva, bueno, que ahora podemos ir más en profundidad. Pero lo que quiero decir es que, por eso, digamos, más allá de los sindicatos y los dirigentes sindicales, o parte de ellos, porque hay sectores combativos, sectores que confrontan estos avances, lo cierto es que es un intento de avance sobre aquellos derechos y formas que se han logrado consolidar. Yo siempre digo, bueno, la legislación laboral es una especie de termómetro de la correlación de fuerzas sociales, ¿no? Entonces, se ha logrado cristalizar en distintos momentos, por las luchas del movimiento obrero, una serie de derechos y condiciones que han sido claves en la configuración del poder de la clase trabajadora en la Argentina, y que permanecen y por los cuales ahora los sectores dominantes están yendo en este contexto aparentemente favorable a las políticas ultraliberales, ¿no? Y en un contexto, esto me parece importante, esto que decías de cómo cambia el mercado de trabajo a partir de la década del 90. Efectivamente hay un aumento del empleo no registrado que ya adquiere características, diría, estructurales del mercado de trabajo. Y lo que vemos en la última década claramente, donde hay una situación de estancamiento económico y de crisis económica en la Argentina, es el aumento de distintas formas de autoempleo para subsistencia, de autoempleo para complementar
ingresos de otras ocupaciones. Entonces hay una gran parte de la clase trabajadora argentina que efectivamente no goza de los derechos que le corresponden, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también va a depender cómo los gremios y la clase trabajadora entable la resistencia a este nuevo avance sobre la legislación laboral, de la capacidad de lograr apoyos y una movilización importante para mantener estos derechos. Pero lo cierto es que hay una parte de la clase trabajadora que ya trabaja más de 8 horas diarias, ¿no? Sin derecho a indemnización, sin vacaciones pagas, etcétera. Hacemos otra pausa, Clara, y volvemos en un minutito. Bueno. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Seguimos hablando con la doctora Clara Martí Corena, analizando un poco lo que refiere a legislación laboral, a esta supuesta reforma que están planteando. Y bueno, decías algo muy muy concreto, que es que que ya hay un porcentaje altísimo de trabajadores en este país que ya hace mucho tiempo que no cuentan con estos derechos. Ayer creo que estaba escuchando precisamente a 3 referentes de sindicatos de estos que mencionabas, combativos, y una de ellas, una de las dirigentes, que es de la alimentación, de una fábrica recuperada, decía precisamente que en la fábrica eso como que no pega, decir, van a ver las 8 horas de trabajo, si nosotros, dice, hace cuántos años que trabajamos 12 horas, o que las vacaciones no las podemos tomar cuando queramos, o sea, es difícil encarar esa discusión con gente que ya no, pese a que son trabajadores formales, ya han perdido esos derechos, ¿no? Sí, yo creo que hay 2 cuestiones ahí. Un elemento importante es justamente cómo se articula o qué tiene de nuevo esta propuesta, ¿no? O sea, si vemos lo que fueron las reformas laborales en los 90, justamente apuntaron a esto mismo, extender la jornada de modo que las patronales pudieran adecuar las jornadas de trabajo sin pago de horas extras, ¿no? Que este es el banco de horas, ¿no? O sea, bancos de horas donde los trabajadores tienen horas en crédito y en débito, y en función de la necesidad de la empresa trabajan jornadas más largas o más reducidas, y la empresa se ahorra el pago de las horas extraordinarias, tal como está en la ley de contrato de trabajo. Esto se implementó en los 90 y nunca se modificó. O sea, ese artículo continúa en la legislación laboral. Y de hecho, continúa en la realidad de muchas fábricas, ¿no? Automotrices, ahora me comentas lo de la alimentación. Y así otros elementos, el fraccionamiento de las vacaciones, reducción de las indemnizaciones. Sí, exacto. El pago de parte de los salarios. Estoy mencionando elementos que aparecen porque todavía no hay un proyecto concreto que haya presentado el Ejecutivo en torno a esto, pero lo que fue apareciendo como circulación en los medios, ¿no? Fraccionamiento de vacaciones, pago de parte del salario en tickets, también fue algo que sucedía en los 90 y que se modificó en la primera década de los 2000. Entonces, el fomento de la negociación a nivel de empresa, intentos de limitar la vigencia de los convenios. Entonces, eso no es novedoso. Ahora, me parece que cometemos un error si pensamos que es lo mismo que el gobierno logre avanzar en estos elementos y en esta nueva reforma laboral, porque ya hubo una reforma laboral el año pasado que se votó en la ley Bases, que modificó el periodo de prueba, creó una figura para deslaborizar las relaciones de trabajo asalariado, con esta idea de los trabajadores independientes con colaboradores.
promovió la informalidad laboral, convalidando de alguna manera el no registro de trabajadores, eliminando penas y sanciones a los empleadores que contraten una persona y no la registren. Legalizó de alguna manera de alguna manera no, legaliza los despidos discriminatorios porque pone una multa en vez de la restitución en el puesto, que era lo que estaba vigente y lo que se pedía anteriormente. Bueno, una serie de elementos importantes que fueron un avance y que fueron una derrota para la clase trabajadora, y esto sería otro avance más que convalidaría un deterioro aún mayor y legaliza un deterioro mayor de las condiciones de trabajo. Entonces me parece que hay que tener en claro que, es decir, aunque las condiciones de trabajo de la gran mayoría de los y las trabajadoras no respetan la legislación laboral, el cambio en la legislación laboral o legalizar esas jornadas extenuantes de trabajo, esas malas condiciones de trabajo, la ausencia de derecho, no va a ir en ningún beneficio para la clase trabajadora, sino en un detrimento de esas condiciones, ¿no? Porque es de alguna manera una carta blanca para las empresas para, aumentar la flexibilización laboral, aumentar la intensificación, la extensión del tiempo de trabajo, bajar salarios. Entonces me parece que yo también he escuchado y uno ve, ¿no?, que hay sectores que piensan que esto no los perjudica o que da lo mismo, ¿no? Claro. Sí, total. Y me parece que es un error. Esto perjudica al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Claro. Entonces me parece que hay que, ser claros en ese punto, ¿no? Sí, uno de los comentarios del otro día en este panel era que muchos trabajadores dicen, bueno, eso es para los nuevos, nosotros que ya hace años que estamos en el sistema no nos va a tocar. Yo que estoy hace años en la vida les puedo decir que nos toca a todos, porque cuando vienen esas legislaciones tremendas no queda uno en pie, ¿no? Porque además, todo esto se acompaña de una situación crítica a nivel económico, donde hay cierre de fábricas, de otras ramas, ¿no? Supermercados, comercios, vemos también que hay despidos, entonces como que todo eso genera también un caldo para decir, el trabajador o trabajadora que va a necesitar trabajar va a terminar aceptando cualquier cosa con tal de tener un trabajo, ¿no? Que eso también ha pasado y pasa. Sí, además hay un elemento que me parece también fundamental, porque siempre, que no es nuevo, ¿no? Lo mismo pasó en los 90. El relato que promueve la reforma laboral la plantea como la solución, primero como una modernización laboral, y segundo como una solución justamente a la falta de empleo o a la precariedad del empleo o a la informalidad. Y es todo lo contrario. Si uno analiza los datos del mercado de trabajo que publica el INDEC, este último año, ¿no? Entre el segundo trimestre del 24 y el segundo trimestre del 25, donde en el segundo del 24 se aprueba la ley bases, lo que uno ve es que lo que sucede es que aumenta la tasa de desempleo, pero fundamentalmente que cae la tasa de asalarización, es decir, la cantidad de asalariados sobre los ocupados, y que también aumenta el porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio. También, ¿no? Es otra cuestión grave, claro. Sí. Claro, y si queremos mirar el ejemplo histórico de los 90, justamente a partir, digamos, no solo, pero la sanción de la legislación de las reformas laborales no implicó un aumento del empleo, sino todo lo contrario. Claro, aumentó la tasa de desempleo, aumentó la rotación y la precariedad, porque facilitó el despido de trabajadores, porque el periodo de prueba facilita que
los empleadores contraten y despidan sin ningún costo. Claro. Uh-huh. Entonces, es completamente falso que una reforma laboral que incluya estas formas de flexibilización y que facilitan el despido, la informalidad, la tercerización laboral, etcétera, etcétera, vayan a mejorar las condiciones laborales o vayan a mejorar las condiciones del mercado de trabajo. Uh-huh. Hay sobrados ejemplos históricos que muestran todo lo contrario. Sí. O sea, solo hay que buscarlos, sin mucho esfuerzo además. Pero bueno, estamos en una época donde no se buscan, ese tipo de cosas no se buscan. Hacemos la última pausa, Clara, y volvemos en un minuto. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando ya para finalizar con la doctora Clara Martí Corena. Me río porque fuera de aire dije, pasó volando este programa, me quedan un montón de cosas para consultarte y preguntarte. Con el tema de sindicalización, ¿no? ¿Cómo ves? De hecho, el otro día circuló una noticia en donde la CGT, que es la Confederación General del Trabajo, que si bien está un poco deslucida, sigue siendo el referente, digamos, la organización de trabajadores, dando a entender que, bueno, que como la mayoría había votado a esta gestión, que se entendía como un apoyo, que ellos no iban a luchar para evitar la reforma laboral. Cosa que, bueno, es una excusa un poco patética porque es como que no luchan por nada hace mucho tiempo. Pero esto también, digamos, abreva en una situación muy compleja, ¿no? Porque en esto que vos me decías, bueno, toda esta gente, o todos los trabajadores que por ahí sí pensamos que esto hay que accionarlo colectivamente, hay que resistirlo, si vos ves que las centrales trabajadoras, centrales gremiales no van a hacer nada, entonces es muy complicado imaginarse cómo. Sí, bueno, ahí un poco lo que comentaba en uno de los primeros bloques de esto de, bueno, no, digamos, ahí hubo una parte del sindicalismo que apoyó las reformas laborales en los 90, hubo una parte del sindicalismo que le dio tregua al gobierno de Macri en distintos, sobre todo en el comienzo del gobierno, y que, bueno, cuando empezó a haber más conflictividad y más oposición, ahí, bueno, pasó a oponerse al intento de reforma laboral que proyectaba el gobierno de Macri, que finalmente no pasó. Pero bueno, digamos que yo creo que la CGT busca siempre el diálogo, y lo que pasa es que este gobierno no dialoga, entonces claro, hay que ver también, bueno, a dónde, ¿no? O cómo, si van a hacer alguna apuesta de enfrentar esta ofensiva o no. De hecho, el año pasado, cuando comienza el gobierno de Milei, la CGT hizo algunas acciones, convocó en contra del decreto 7023, convocó paros generales, pero al mismo tiempo después desactivó una confrontación más intensa, ¿no? Quedó bastante desactivado y un poco esto, ¿no? Sin enfrentar estas políticas y sin denunciarlas abiertamente, ¿no? Algunos sectores sí, por supuesto, pero a mí me interesa plantear, antes de finalizar, una cuestión que es importante, que es que el gobierno, hay una idea, digamos, en esta reforma que circula, que está también vinculada a lo que es el derecho colectivo del trabajo, ¿no? Esto que vos me decías de la sindicalización. Por un lado, el tema de los aportes al sindicato, cuando el sindicato negocia salarios de los trabajadores no afiliados, que eso fue algo que intentaron introducir, eso estaba en el decreto 7023, que fue declarado dejado sin efecto por la justicia laboral, suspendido. Se incorporó en la ley bases, pero finalmente no salió ese punto. Pero acá hay dos caballitos de batalla
de la clase dominante argentina, que tienen que ver con tratar de eliminar la ultraactividad de los convenios, es decir, que no sigan teniendo vigencia convenios de rondas negociales anteriores, bajo el falso argumento de que están obsoletos y demás, cuando en realidad muchas veces son convenios que sí son de rondas de negociación anteriores, pero que han tenido distintas actualizaciones a través de acuerdos posteriores, o sea, que no es que quedaron ahí cristalizados, ¿no? Eso por un lado. Y el otro tema de intentar fomentar la negociación a nivel de empresa, que también ahí, si uno analiza, digamos, históricamente, por ejemplo, en la década del 70, la mayor parte de las negociaciones eran a nivel de rama, y solo una pequeña cantidad a nivel de empresa. Y esto fue algo que se revierte, justamente se invierte en la década del 90, porque promovió a través de distintos mecanismos la negociación a nivel de empresa, llevada adelante por los mismos sindicatos de actividad, pero hubo un avance de la negociación a nivel de empresa. Esto se revirtió nuevamente en parte durante los gobiernos kirchneristas, pero se mantuvo de todas maneras la preeminencia de la negociación de empresa, y lo que quieren hacer ahora es como un nuevo avance en este sentido para promover que las negociaciones se vayan desarticulando a nivel de las distintas firmas, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos sobre los cuales está circulando información que quieren incorporar. Hay que ver si finalmente lo hacen. Y yo recuerdo una nota que salió en el diario La Nación cuando se estaba discutiendo el proyecto de reforma laboral de Macri en en 2017, que un abogado laboralista de cámaras patronales hablaba de el costo laboral invisible, ¿no? ¿Y cuál era el costo laboral invisible? Era la organización de los trabajadores, ¿no? La realización de asambleas, la organización sindical, la organización gremial. Y me parece que el intento de desestructurar esa organización está siempre presente en los sectores patronales, y en este contexto ven como un momento posible para avanzar en ese sentido. Bueno, hay que ver, esperemos que no lo logren, pero creo que hay algo de, bueno, avancemos ahora que está revalidado el gobierno, ¿no? Claro, como un apoyo, porque bueno, es verdad que mucha gente joven, yo soy una persona ya de 60 años, vengo de la otra historia, ¿no? Todos los nuevos trabajadores han ingresado al mercado laboral con otra legislación, con todo esto que acabamos de comentar, que vos explicaste muy bien. Obviamente todo esto les es ajeno, o sea, no pueden defender algo que no conocen o de lo que no han ejercido derecho. Pero, digamos, viéndolo como en un futuro inmediato, realmente el panorama es mucho peor, porque lo que se plantea es volver al siglo XIX, digamos, en lo que es la relación de trabajo, ¿no? No es solo es perder todo, perder los derechos que eran históricos, como la jornada de 8 horas o la cobertura social, las licencias, y eso no sé hasta qué punto se puede estructurar en un sistema de producción únicamente destruido como el nuestro, ¿no? No se me ocurre cómo pueden generar este trabajo en estas condiciones. Sí, efectivamente la perspectiva, incluso Milei lo plantea en distintos discursos, ¿no? O su círculo. Es una perspectiva de que no hay una relación específica en la relación laboral.
Es decir, la perspectiva es volver a la deslaboralización de las relaciones laborales, de plantearla como un mero intercambio de mercancías, ¿no? Cuando justamente las conquistas en torno a la legislación laboral se sostienen luego de movilizaciones y organización, pero se sostienen sobre la base de la desigualdad, ¿no? O sea, sobre la base de la existencia de una desigualdad entre clases y entre quienes son propietarios y quienes tienen que vender su fuerza de trabajo o quienes tienen que trabajar para vivir, ¿no? Entonces, me parece que sí, en la perspectiva de el liberalismo, bueno, el derecho laboral no tendría una especificidad y por eso buscan permanentemente plantearlo como un intercambio mercantil, ¿no? Claro, totalmente. Clara, te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido muy clara, valga la redundancia. Bueno, fue muy bueno hablar con vos. Bueno, aclaraste muchas cosas, reflexionamos sobre otras y nos estaremos alerta y ocupados, no preocupados, ocupados en el tema porque, bueno, lo que se viene no es nada propicio y bueno, habrá que seguir atentos y organizados como corresponde. Totalmente. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, quedo a disposición cuando quieran seguir charlando. ¿Cómo no? Gracias. Hoy escuchamos Buscando un símbolo de paz por Charly García. ¿Qué tal? Por Divididos. Nuestro amo juega al esclavo, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, y Creo por Callejeros. Recordad que podés escuchar todos nuestros podcasts en Spotify y YouTube. Búscanos como Macroscopio FM UNAM, suscríbete y danos tu apoyo. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.